Buenos días, queridos hermanos. Hoy vamos a hablar del diablo. Sí, esa figura tan famosa, tan mítica, figura en la que creen todas las religiones, figuras que enseñan todas las religiones. Esa figura que ha tenido muchos nombres. Algunos le llaman Lucifer, Luzbela, Satanás, Diablo, etcétera. ¿Qué de verdad existe alrededor del diablo, de Satanás? Bueno, vamos a fijar algunos hechos históricos y bíblicos, teniendo en cuenta que por lo general las religiones judeocristianas son las que han promocionado la figura de un ángel o de un ser llamado diablo o Satanás. Vamos a puntualizar algunas cosas. Por ejemplo, según las escrituras hebreo-arameas y según la tradición o la cultura judía, no en ninguna parte de la Biblia se menciona al diablo. La palabra diablo viene del origen griego, obviamente, pero Satanás. ¿Cuántas veces se mencionan los judíos, las escrituras judías, a Satanás? Bueno, técnicamente en 1 de Crónicas 21:1 se menciona. En el capítulo 1 de Job, en el capítulo 2 de Job, y en el libro de Zacarías. Dos veces se menciona en el libro de Zacarías, más nada. En las escrituras hebreas, arameas, no se menciona al diablo y Satanás. Entonces los judíos parece que no dedicaban mucho tiempo a hablar sobre un ángel caído, un ángel este, que se había apartado de Dios, a pesar de que sí, en Génesis se habla de los ángeles que tomaron forma humana, que fueron los ascendientes de los Nefilim, pero se les nombra desde un punto de vista bastante equilibrado. No sucede lo mismo en las escrituras griegas cristianas. A partir de las escrituras griegas cristianas. En las escrituras griegas cristianas se habla de él en muchos momentos. En los evangelios, en los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y en las cartas de los apóstoles. Desde Hechos de los Apóstoles, que es un libro, hasta el Apocalipsis. Se menciona mucho al diablo. Pero, ¿qué hay de verdad de que Jesucristo enseñó o habló del diablo? Bueno, si hacemos una breve revisión, yo tengo aquí en mi teléfono una versión de la Biblia. Tú puedes buscar en tu propia versión de la Biblia, todas las Biblias son iguales. Aquí se hace mención del diablo muchas veces. Sin embargo, Jesucristo por su boca, realmente, ¿qué dijo acerca del diablo? Bueno, en Mateo 13:39 habla de una parábola y habla del diablo. Recordemos que la palabra diablo en griego significa mentiroso, calumniador, difamador. Entonces, quizá con las traducciones se ha jugado mucho. Y cuando sale la palabra diablo, no se traduce como mentiroso o calumniador, sino que se le coloca como un título. Y siempre se hace mención a un ángel caído, a la fuente del mal, etcétera. Pero en algunos casos está hablando de personas mentirosas. Un diablo es una persona mentirosa, no un ángel caído. Hay que tener mucho cuidado con esto. Mateo 13:39, en una parábola, Jesucristo de su propia boca habló del diablo. Luego en otra parábola, en otra ilustración, en Mateo 25:41, también habló del diablo. Son las únicas dos menciones acerca del diablo. Luego en Lucas 8:12 habla del diablo, nuevamente Jesucristo en una parábola. En Juan 8:44 le dice a los líderes religiosos de su época que ellos eran hijos del diablo, pero es que antes les había dicho que ellos eran mentirosos y calumniadores. Entonces, en la traducción del griego al castellano, probablemente está hablando de la condición de mentiroso de ellos y no acerca de un ángel caído llamado el diablo. Vamos a ver. Son las únicas menciones en los evangelios acerca de Jesucristo, que Jesucristo habló en su propia boca, porque todos los demás son relatos de los escritores, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego en las cartas de Pablo, Hechos de los Apóstoles. Ellos relatan cosas acerca del diablo, pero la pregunta es, somos cristianos y somos seguidores de Jesús, el Maestro Jesús. ¿Cuántas veces el Maestro Jesús habló realmente del diablo? Bueno, ya vimos que muy pocas veces. ¿Cuál es la verdad acerca del diablo? La verdad acerca del diablo es que se le ha creado como un mito, como un personaje que viene representando el mal, al que hay que oponerse, contra el que hay que luchar, contra el que Dios lucha. Y aquí caemos en la famosa o relevante situación
de la lucha entre el bien y el mal, que no solo en la Biblia, sino en muchos libros sagrados se viene estableciendo. La lucha entre el bien y el mal. Pero es más, en la Biblia sale como metáfora, por ejemplo, la metáfora del árbol del jardín prohibido, el árbol del fruto prohibido en el jardín. Más adelante en otra transmisión vamos a seguir analizando la Biblia como libro científico y psicológico y vamos a explicar muy bien la metáfora del fruto prohibido de aquel árbol que se le dijo a Adán y Eva que no deberían comer. El diablo también es una metáfora. ¿Por qué? ¿Qué evidencias tenemos? Bueno, tenemos evidencia del registro bíblico, que no aparece con tanta frecuencia como algunas personas quieren repetirlo. Pero además de eso, como libro psicológico, la Biblia nos invita a usar el razonamiento lógico. ¿Cuál es el razonamiento lógico? Por ejemplo, Dios es amor, es la fuente del amor, es el creador del amor. Entonces creó con libre albedrío ángeles y personas. Excelente. Se enseña que, algunos escritores bíblicos enseñaron que el diablo era un ángel que se convirtió a sí mismo en un mentiroso, en un opositor, inició una rebelión en contra de Dios. Pero ¿por qué Dios permitió que este ángel tomara tal control y tomara y adquiriera tanto poder y no hizo nada al respecto? La Biblia viene mostrando que Dios es perfección. Entonces, ¿cómo surgió este personaje siniestro? Luego anduvo por ahí, luego incluso tentó a Jesucristo. Y dicen los evangelios, especialmente Mateo y Lucas, que Jesucristo una vez que se bautiza, inicia su carrera como maestro, como profeta, bautizado en el Jordán. Ese fue como el símbolo para él iniciar. Dice que el Espíritu, dice el Espíritu, no dice que Espíritu, lo llevó al desierto. Y en el desierto estuvo orando, ayunando 40 días y 40 noches. Se ha comprobado en la actualidad, especialmente en la India, los practicantes de yoga que pueden pasar hasta 6 meses sin comer. Y científicos de gran reputación, de grandes universidades, le han hecho seguimiento y han comprobado que no es una farsa, es verdad. Entonces, un hombre normal, común y corriente, en estos tiempos puede pasar varios meses sin comer. No sería raro que Jesucristo, con un organismo perfecto, un profeta, un gran maestro ascendido, pudiera pasar 40 días en el desierto sin comer. Está bien. Pero luego el escritor bíblico, especialmente Mateo y Lucas, dice que ahí apareció el diablo y lo tentó. Le hizo varias tentaciones. Pareciera más bien que es la interpretación de los escritores de los evangelios que relatan eso, porque si analizamos psicológicamente a Jesucristo y vemos que toda la Biblia habla de él como un hombre razonable, un hombre humilde, un hombre que estaba de bajo perfil hablando de sí mismo, nunca daba información personal sobre él, sino que hablaba era de Dios, enseñaba buenas lecciones. No vemos y no encaja ese personaje tan humilde y razonable llegando donde los apóstoles y contándole sus hazañas poderosas de cómo venció al diablo en el desierto. No dice la Biblia que Jesucristo contó eso. Ellos dicen que eso sucedió, pero es verdad que la mayoría de libros de la Biblia, podemos comprobarlo, han reflejado el punto de vista y la interpretación personal del escritor, especialmente unos apóstoles que eran judíos, practicantes de la religión judía y de la cultura judía. Entonces ellos tenían ideas propias acerca de algunas cosas. Además de eso, algunos de ellos eran pescadores y los pescadores eran muy supersticiosos, creían en los fantasmas. Luego vamos a analizar en otra transmisión hechos o evidencias al respecto, porque por ejemplo en una ocasión en la noche mientras pescaban vieron a Jesucristo caminar sobre las aguas y pensaban que era un fantasma, dice el relato. Entonces ellos creían en fantasmas. Pero de la boca de Jesucristo, solo lo que hemos relatado, 4 ejemplos, y era hablando de ilustraciones y parábolas simbólicas donde él menciona al diablo. Si usted en su versión de la Biblia ha conseguido más ejemplos, compártelo con nosotros. Estamos esperando ansiosos que compartas esa información con nosotros, que nos des tu opinión, que nos contactes, que podamos establecer un diálogo bonito acerca de ese tema. La Biblia como libro psicológico, libro científico, no libro religioso. Jesucristo no estableció ninguna religión. Al proyecto que él inició de enseñanza y a sus seguidores le llamaban el camino.
tenía un nombre así simbólico, el camino. No se le llamó la religión tal, la religión otra. Entonces, si practicas una religión específica, te felicito, disfrútala, es tu derecho, un derecho universal que todos pueden ejercer. Sin embargo, aquí queremos llamar la atención a la Biblia como un libro científico y psicológico. Entonces, hay evidencia bíblica de que el diablo es una metáfora, de que el diablo representa la metáfora del mal, pero la metáfora del mal hay que tener cuidado porque el mal y el bien están en la misma escala. ¿Cuál es la diferencia entre el mal y el bien? La vibración de la energía. El amor vibra muy alto, el odio vibra muy bajo. Entonces el bien es la gran vibración de Dios y el mal es la baja vibración en la que pueden caer algunas personas o seres desencarnados o ángeles o quien sea. Pero esa metáfora del bien y el mal a veces se ha personalizado, se le ha dado nombres, se le ha dado figura, protagonismo, y eso es lo que ha pasado con este personaje ficticio al que llaman diablo, Satanás, Lucifer, Luzbela, Belcebú, como sea. Es mi opinión, respeto tu opinión y quiero saberla. Quiero que me escribas, quiero que me cuentes tu propia investigación bíblica y si no investigas bíblicamente, si no lees la Biblia con facilidad o con regularidad, también puedes opinar. ¿Sí? Nos gustaría eso. Un gran abrazo, muchas bendiciones.